El sonido de mi nombre, pronunciado con desprecio, fue como un golpe en el pecho. No era una pelea callejera, ni la voz de un desconocido hostil. Era íntimo, cercano, provenía de mi propia casa. La primera palabra de ese audio contenía suficiente veneno para romper años de silencio y paciencia. Me quedé paralizado. Me sudaban los dedos y el corazón me martilleaba las costillas. ¿Qué podía ser tan serio en un simple mensaje de voz? Volví a pulsar el botón de reproducción, como si tocara una llama para asegurarme de que se había quemado. Su voz no temblaba, no contenía remordimientos. Hablaba de mí como si se tratara de una molestia, algo que había que tirar después de usarlo. Y entonces se oyó esa risa apagada y cómplice que no dejaba lugar a dudas. No era solo desprecio. Era un plan. Era una conspiración. El tipo de risa que convierte a una madre en un objetivo, toda una vida de sacrificio en moneda desechable. Las frases llegaban rápidas, cortantes, cada una abriendo una herida distinta. Ya ha dado lo que tenía que dar. Está ocupando demasiado espacio. Si conseguimos que firme, todo se resolverá. Palabras frías, lanzadas como cuchillos, atravesando mi confianza con la precisión de quien ha ensayado muchas veces. Y de fondo, otra voz, más familiar que ninguna otra, respondió con una risa. Mi propio hijo. La habitación en la que me encontraba pareció encogerse. Las paredes cobraron vida, acercándose, como si quisieran aplastarme junto con el descubrimiento. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No era posible. No podía ser real. ¿Cómo era posible que alguien a quien había llevado en brazos, a quien había acunado durante noches febriles, ahora se riera de mí mientras conspiraba a mis espaldas? El mensaje parecía interminable. Cada segundo revelaba una nueva capa de podredumbre. Frases breves, maldecidas entre líneas, hablaban de secretos que iban mucho más allá de la falta de respeto. Era una red de intenciones ocultas, tejida con paciencia venenosa, esperando el momento justo para engullirme. 7 secretos, como 7 puertas cerradas, y cada una que se abría me adentraba en un pasillo oscuro. Sentí que el aire se enrarece. El suelo que parecía sólido ahora es arenas movedizas. No eran solo chismes. No era una nuera rencorosa desahogando su ira. Era avaricia. Era cálculo. Era un intento de convertirme en una pieza desechable para que heredaran lo que había construido con mi esfuerzo. Como una casa aparentemente sólida que empieza a mostrar grietas en sus cimientos, mi vida estaba a punto de derrumbarse. Pero había algo dentro de mí que no cedía. Un nudo de dolor y furia se formó en la boca del estómago. Podía optar por cerrar los ojos y fingir que no había pasado nada, como hacía tantas veces ante las miradas de reojo, las bromas disimuladas y los silencios que me acorralaban en la mesa. O podía seguir escuchando, hasta el final, aunque cada palabra fuera un mazazo para mi propia paz. Escuchar se volvió inevitable. Necesitaba saber toda la verdad, por amarga que fuera. Porque en medio de ese veneno, también había una oportunidad. Cada secreto revelado podía ser el arma que desconocía tener. Cada frase grabada, una prueba. Era como caminar sobre cristales rotos. Cada paso dolía, pero me acercaba al claro, al momento en que la luz finalmente revelaría la imagen completa. Y entonces una pregunta empezó a martillar, repitiéndose en mi interior como un trueno en una tormenta. Cuando un golpe viene de quien más amas, ¿dónde puedes buscar apoyo? Aún no tenía la respuesta. Solo sabía que el audio no era un accidente. No fue un desliz. Era una llamada al abismo. Y, al mismo tiempo, la clave que podía cambiar el curso de la situación y transformar cada humillación en fuerza. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, mirando al vacío como si estuviera perdido en sí mismo. Esas voces familiares me revelaron un escenario que siempre había temido, pero que nunca quise afrontar. No era solo falta de cariño, ni solo descuido. Era un proyecto, construido con paciencia, para reducirme hasta creerme inútil. Y dolía porque no empezó con ese mensaje de voz. Era solo la culminación de un largo camino de silencios forzados. Recuerdo las primeras veces que me di cuenta de que algo había cambiado. Reuniones familiares donde mi discurso se interrumpía, como si mis historias no importaran. La risa ahogada al comentar cualquier cosa, como si la edad me hubiera robado la lucidez. El plato retirado de mi cara antes de terminar,
como si ocupara demasiado espacio incluso en la mesa que yo mismo había comprado. Con cada gesto, un mensaje, ya no era el centro, era un detalle molesto. Y lo aceptaba, la mayor parte del tiempo. Porque toda mi vida me habían enseñado a soportarlo. A soportar miradas de reojo en el supermercado, a soportar a vecinos que me llamaban la morena del piso sin siquiera saber mi nombre. A soportar jefes que elogiaban mis esfuerzos pero nunca me ascendían porque ya era demasiado buena para tener la oportunidad. Cargaba con esta carga como si fuera parte natural de la existencia, sin darme cuenta de que, poco a poco, me estaba derrumbando. Sin darme cuenta, me estaba encogiendo incluso dentro de mi propia casa. Pero hay algo que nadie ha podido borrar, el recuerdo de la mujer que una vez fui. La mujer que se abría paso entre autobuses abarrotados para llegar al trabajo antes del amanecer. Que no compraba zapatos nuevos para que su hijo no pasara frío en invierno. Que se enfrentó a médicos arrogantes para exigir respeto cuando su esposo enfermó. Esa mujer sigue dentro de mí. Simplemente la han dejado de lado, enterrada bajo capas de desdén. Mientras escuchaba ese mensaje, cada palabra me atraía de nuevo hacia ella. Era como quitar una tela pesada de un espejo polvoriento. Me vi reflejada de nuevo, pero no la frágil figura que querían hacerme creer. Me vi como una sobreviviente. Y una sobreviviente no acepta ser descartada. Por eso tanta gente elige quedarse aquí, tras cada revelación. Porque en el fondo, todos conocemos esa sensación de ser menospreciados, de ser tratados como invisibles. Cuando alguien expresa con palabras lo que has vivido, es como si se encendiera una luz en tu interior. Y esa luz nunca se apaga. Respiré hondo, con el corazón aún acelerado, y guardé el teléfono en el cajón. Pero no podía cerrar la mente. La pregunta persistía. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? El audio ya había revelado demasiado, pero dejaba rastros de algo aún mayor. Y necesitaba seguir esas pistas, aunque me llevaran a lo más profundo del abismo. Esa noche no pude dormir. El mensaje resonaba en mi cabeza como un disco rayado, repitiendo las mismas frases crueles una y otra vez. El silencio de la habitación solo acentuaba el eco del recuerdo. Era como yacer sobre brasas, quieta por fuera, pero ardiente por dentro. Cerré los ojos y vi el rostro de mi hijo de pequeño, riendo inocentemente. Ahora esa misma risa se mezclaba con burla, apoyando a la mujer que me trataba como basura. El contraste me destrozó. Esa mañana, mientras me sentaba a la mesa a tomar café, noté señales que antes me habían parecido insignificantes. La mirada impaciente de mi nuera cuando me serví primero. El profundo suspiro de mi hijo cuando tardé demasiado en decirle algo. Los susurros interrumpidos al entrar en la habitación. Todo adquirió un nuevo significado. No eran gestos al azar, eran ladrillos en un muro que me alejaba cada vez más de ellos. Siempre quise creer que era solo yo, que estaba siendo demasiado sensible. Ahora lo entendía. Había sido ingenua. Me sentí como si caminara por un pasillo estrecho, con puertas cerrándose tras de mí. Cada recuerdo se convertía en prueba de que la conspiración no había surgido de la nada. Se había cultivado, gota a gota, hasta formar el veneno que se deslizó a través de ese audio. Y yo, sin darme cuenta, había contribuido a alimentar esta trama con mi confianza ciega. Mientras removía la cuchara en mi café, ya frío, pensé en cómo la vida puede cambiar en silencio. Vives creyendo que pisas tierra firme, pero de repente descubres que has estado caminando sobre hielo delgado. Basta un crujido para que todo se derrumbe. Y el sonido de ese crujido quedó ahí, grabado, almacenado en la memoria de mi teléfono, demostrando que mi fragilidad era la base de su plan. El miedo llegó primero. Miedo a perder lo que había logrado, miedo a que me apartaran de mi propia historia. Pero junto con el miedo llegó algo más, un recuerdo persistente de todo lo que había enfrentado. El frío de la madrugada en la parada del autobús, las humillaciones que soporté en silencio para asegurarme de llegar a fin de mes, las veces que tuve que fingir calma para proteger a mis hijos de un dolor mayor. Conocí el peso de caer, pero también la fuerza de la supervivencia. Aún así, el dolor era real. Sentía el cuerpo pesado, como si llevara sacos de piedra sobre los hombros. Cada gesto volvía a mí, las manos de mi nuera arrebatándome el plato de la mesa, mi hijo interrumpiéndome con desdén. Pequeñas escenas que antes me había tragado ahora me atravesaban como cuchillas.
No había vuelta atrás. No podía olvidar lo que ya había oído. El día se alargó, pero algo extraño crecía en mi interior. Una mezcla de miedo y determinación. Como si estuviera al borde de un abismo, viendo la oscuridad abajo, pero también presentiendo una cuerda oculta, lista para ser usada si tenía el valor de buscarla. Era esta sensación la que me mantenía respirando, la certeza de que aún había un camino oculto, algo esperando ser revelado. Y fue en ese estado de alerta que noté un detalle en el audio que se me había escapado hasta entonces, una pista casi susurrada en medio de la conspiración. Una pista que podría cambiarlo todo, si tuviera el valor de seguirla. Escuché el audio de nuevo, esta vez con más atención, asimilando cada segundo. Entre risas y frases venenosas, una voz susurró algo casi oculto. Mencionó fechas, habló de documentos, insinuó su intención de actuar rápidamente antes de que me diera cuenta. Fue una grieta, un descuido. Y en ese descuido, vi una puerta abierta. Se me encogió el corazón, pero con él llegó una chispa de claridad. Estaban tan seguros de mi fragilidad que no se molestaron en ocultar cada detalle. De repente, la habitación en la que me encontraba adquirió un contorno diferente. El reloj de la pared marcaba el tiempo demasiado despacio, como si intentara obligarme a considerar cada movimiento. El sonido de la calle se filtraba por la ventana, distante e irrelevante. Solo estábamos yo, mi celular y la revelación de que mi vida estaba bajo asedio, cerrándose silenciosamente. Pero en ese silencio, también había una opción. Podía rendirme, dejar que el miedo me envolviera, o podía convertir el miedo en una lente, ver cada señal con claridad. Recordé una escena sencilla de la infancia de mi hijo. Estaba aprendiendo a montar en bicicleta. Se cayó varias veces, se raspó las rodillas, pero perseveró hasta encontrar el equilibrio. Hoy me doy cuenta de que, sin saberlo, así es como me he educado toda mi vida. Me raspé las rodillas en tantas situaciones, me tragué tantos no, acepté tantas miradas de desaprobación, y aún así me mantuve en pie. Este recuerdo me reconfortó, en contraste con la frialdad de lo que acababa de escuchar. Como si el pasado quisiera recordarme que no solo estaba hecha de dolor, sino también de resiliencia. Al invadirme este recuerdo, me di cuenta de que mi respiración se había calmado. No era paz, era algo más. Era la serenidad que precede a una tormenta, cuando el cielo parece dormido, pero todos saben que lloverá. Y es en ese momento que muchos sienten la necesidad de acompañar este viaje, dejando una señal silenciosa de que el mensaje los ha conmovido, como el gesto de alguien que comprende el peso y no quiere llevarlo solo. Pasé los dedos por la pantalla del teléfono, como si acariciara un objeto frágil. Pero no había fragilidad allí. Había munición. Cada palabra grabada era una bala en la recámara, y la diferencia entre ganar y perder residía en cómo las usaba. Esta constatación me produjo cierto alivio, aunque momentáneo. Fue como respirar hondo en medio de una tormenta y sentir, aunque solo fuera por un instante, que mi cuerpo seguía vivo. Pero cada vez que consideraba usar esa prueba, una sombra se cernía sobre mí. ¿Y si fueran más rápidos? ¿Y si la trampa ya estaba tendida antes de que diera mi primer paso? Esta duda me seguía como una figura sin rostro, omnipresente. Era un recordatorio de que nada estaba decidido. Estaba en plena partida, y el tablero aún tenía piezas que no podía ver. Esa noche me quedé inquieto. Cerré los ojos y vi puertas que se abrían y cerraban, pasillos oscuros, voces que se mezclaban. Era imposible distinguir qué era recuerdo y qué era miedo. Pero en medio de esta confusión, había una certeza inquietante. El audio no era solo un registro de lo que la gente pensaba de mí. Era también un mapa de algo más grande, aún esperando ser desvelado. A la mañana siguiente, el cielo parecía demasiado gris, como si reflejara el peso que llevaba dentro. Caminé hacia la cocina y sentí que cada paso resonaba de forma diferente, como si la casa misma hubiera cambiado de tono tras lo que había descubierto. El sonido de la tetera hirviendo era demasiado fuerte, demasiado agresivo, e incluso el olor a café me traía una extraña sensación, la de vivir en un lugar que ya no me pertenecía. Todo a mi alrededor parecía haber sido contaminado por el veneno de ese audio. Mientras removía el azúcar en mi taza, pensé en la crueldad disfrazada de años atrás. Era como si el mensaje de voz hubiera desprendido una pared, revelando moho oculto tras la pintura. Esto no había salido de la nada. Fueron gestos acumulados,
comentarios indirectos, silencios que me arrinconaron. Ahora, con las palabras grabadas, comprendí que cada detalle había sido parte de una trama mayor. Cerré los ojos e intenté recordar las veces que me sentí vista. No fueron muchas. La primera que me vino a la mente fue una noche lluviosa, cuando llegué a casa del trabajo y mi hijo, todavía un niño pequeño, corrió a la puerta con un dibujo en las manos. Había escrito "Mamá es fuerte". Creí en esa frase. Y durante años, fue ese hilo de esperanza lo que me mantuvo a flote en las grietas de la vida cotidiana. Pero ahora, era ese mismo niño, ya crecido, quien se reía de fondo mientras conspiraban contra mí. El contraste me destrozaba por dentro. Con cada recuerdo de afecto llegaba la sombra de la traición. Con cada momento de orgullo llegaba el peso de la vergüenza. Estaba en un sube y baja cruel, oscilando entre el recuerdo del amor y la prueba de la conspiración. Era como caminar sobre un puente estrecho, a un lado la luz de lo que había construido, al otro la oscuridad de lo que intentaban arrebatarme. Y el viento que soplaba era incertidumbre, sacudiendo la estructura, intentando hacerme caer. Había momentos en que la valentía emergía, inesperada, casi dulce. Me encontraba levantando la cabeza, mirando hacia adelante con determinación. Pero poco después, el miedo llegaba, palpitando como un viejo dolor, recordándome que la caída podría ser devastadora. Esta alternancia me consumía, pero también me mantenía despierto. No podía sucumbir al letargo. Estaba claro que había que hacer algo, que el silencio ya no bastaría. Sentí, entonces, que el audio no era solo una prueba del mal. También era una llamada. Una invocación a algo más grande que yo mismo aún no comprendía. Como si hubiera más capas ocultas, más secretos esperando a emerger. La grabación era solo la puerta, y yo ya había puesto la mano en el picaporte. La pregunta seguía siendo, si tendría la fuerza para girar y atravesarla hacia lo que yacía al otro lado. Con este pensamiento cerré el cajón donde guardaba mi celular. Pero el peso de la decisión no se quedó ahí. Permaneció conmigo, respirándome en la nuca, susurrándome que lo peor estaba por venir. Esa tarde, me senté junto a la ventana a observar el cielo. Las densas nubes se arremolinaban como anunciando una tormenta, y por un instante, sentí que la escena reflejaba con precisión lo que sucedía en mi interior. Era como si cada palabra del audio se hubiera convertido en un trueno, listo para romper el silencio en cualquier momento. El aire era denso, difícil de respirar, pero al mismo tiempo, había una extraña claridad en medio de esta opresión. Era imposible negarlo. Estaba a punto de cruzar una frontera invisible. El recuerdo de la risa de mi hijo aún resonaba en mis oídos. No era solo el sonido, sino el peso que la cubría. Había complicidad, había decisión. Él no solo escuchó, sino que participó. Esta constatación me destrozó. Es un dolor que no sangra, sino que corroe desde dentro, como el óxido en el hierro viejo. Y, sin embargo, en medio de este óxido, algo brilló, la posibilidad de contraatacar. Fue esta chispa la que me mantuvo en pie, incluso cuando todo dentro de mí clamaba porque se derrumbara. Miré a mi alrededor y me di cuenta de cómo los objetos albergaban historias que ahora parecían lejanas. El sillón donde cosía ropa para el colegio, la estantería llena de retratos que capturaban sonrisas que ahora me parecían falsas. Era como recorrer un museo de mi propia vida, donde cada pieza albergaba belleza y traición. Esta dualidad me atravesó como una cuchilla, la dulzura de lo que había construido y la amargura de lo que intentaban arrebatar. El miedo regresó en oleadas. Miedo a ser engañado de nuevo, miedo a caer en una trampa cuidadosamente preparada, miedo a perder no solo mis posesiones, sino también la poca dignidad que aún me quedaba. Pero pronto un recuerdo persistente asomaba, como la luz que se filtraba por las grietas, las veces que sobreviví a lo imposible, cuando nadie creía en mí, y aún así seguía adelante. Este recuerdo me decía que aún había algo que rescatar. El tiempo parecía extenderse. Cada segundo llevaba una tensión invisible, como una respiración contenida en mi pecho. Sabía que no podía quedarme quieto, pero cada paso requería más fuerza de la que imaginaba. Era como estar en una carretera desierta, sabiendo que la oscuridad se extendía tras mí y que delante de mí solo había un destello lejano, un resplandor que podía ser la salvación o un espejismo. En el fondo, presentía que el audio era solo la superficie. Había más. Palabras dichas a toda prisa,
secretos ocultos en pausas, fragmentos de frases que albergaban intenciones aún más profundas. Esta sensación me dio escalofríos, como si estuviera a punto de abrir una puerta que cambiaría no solo mi destino, sino también la percepción que tenía de mi propia familia. Y fue en ese estado, entre el peso del miedo y la silenciosa promesa de la revelación, que me di cuenta de que me faltaba el aliento. Aún no sabía qué encontraría, pero estaba seguro de que cada segundo me acercaba al punto donde nada podría ocultarse. Pasé el resto del día con esa sensación de ser observado, incluso dentro de mi propia casa. Era como si cada objeto albergara una mirada oculta, cada sombra me recordara la conspiración revelada en el audio. El peso no residía solo en las palabras grabadas, sino en el silencio que las seguía, el silencio de quien cree que no será descubierto. Y fue en ese vacío que comencé a pensar en cómo se interpretarían todos mis movimientos. A partir de ese momento, ya no hubo lugar para la ingenuidad. Al recorrer las habitaciones, me di cuenta de que las paredes albergaban dos versiones de mi vida: la historia que siempre exhibí, hecha de cariño, sacrificio y amor, y la historia oculta, hecha de desdén, de trampas planeadas, de risas a mi costa. Esta dualidad me atormentaba, pero también me despertaba. Porque si ellos podían jugarme una partida silenciosa, yo también podía aprender a jugar en silencio. La diferencia radicaba en que mi fuerza residía en la paciencia, en la capacidad de observar antes de actuar. Pensé en cómo cada gesto mío pasaría desapercibido si mantenía mi apariencia habitual. El plato en la mesa, la sonrisa contenida, la aquiescencia en conversaciones triviales. Todo esto podía ser parte de un disfraz. No necesitaba demostrar que entendía. Solo tenía que esperar el momento oportuno, como quien observa una telaraña hasta que la araña se revela por completo. Era un contraste que me daba cierta ventaja. Me subestimaban, y aprendí a usar esa subestimación como escudo. De noche, abrí la ventana y miré la calle desierta. La luz de las farolas iluminaba zonas de la acera, pero entre las luces se extendían las sombras. Esa escena parecía un reflejo exacto de lo que sentía: claridad en algunos puntos, oscuridad en otros. Y era en este juego de luces y sombras donde tendría que caminar. El miedo seguía ahí, pero junto a él emergía una nueva confianza, no ruidosa, sino firme como tierra seca después de una inundación. A medida que comprendí mejor esto, también me di cuenta de que no era la única persona que se sentía así. ¿Cuántas personas han experimentado este mismo contraste? ¿Cuántas han sido tratadas como invisibles, solo para descubrir después que eran el blanco de algo mayor? Es en este punto que muchos sienten la necesidad de compartir sus propias historias, como si el peso se aligera al expresarlas con palabras. Quizás por eso, si surge algún recuerdo o revelación, vale la pena registrarlo, no por mi propio bien, sino porque cada eco de la experiencia hace que el silencio pierda su poder. Y así, entre la oscuridad de lo que aún no sé y la claridad de lo que ya se ha revelado, sigo caminando con cautela. El siguiente paso parece inevitable, pero permanece envuelto en misterio, como una puerta entreabierta que solo se revela a quienes tienen el valor de empujarla. A la mañana siguiente, volví a sentarme junto a la ventana. La calle estaba casi desierta, solo el lejano ruido de un coche rompía el silencio. Mirar ese vacío me hizo comprender lo tranquilo que puede parecer el mundo por fuera mientras dentro de nosotros, una guerra se desata silenciosamente. Respiré hondo, intentando contener el corazón que parecía querer escaparse de mi pecho, y pensé en cómo cada movimiento a partir de entonces tendría que ser calculado. No se trataba solo de aguantar, sino de resistir sin dejar rastro de desesperación. Los días siguientes fueron como caminar sobre una tabla oculta. Fingí normalidad, sonreí con moderación y respondí preguntas banales, pero en el fondo, cada gesto era observado, sopesado y escrutado. Descubrí que la mirada de mi nuera se detenía un segundo más en la llave del apartamento, que mi hijo evitaba hablar de dinero cuando estábamos solos, pero estallaba en risas cómplices cuando ella estaba presente. Pequeños detalles, casi invisibles, pero que se acumulaban como gotas que, en silencio, llenan un cubo hasta rebosar. Hubo momentos en que me sentí fuerte, dispuesta a exponerlo todo, como si la llama de la indignación me guiara. Pero poco después, la sombra de la duda se apoderó de mí, recordándome que cualquier paso precipitado podría hundirme aún más en la trampa. Fue esta lucha entre el coraje y la cautela lo que minó mis fuerzas. Cada noche era una batalla entre el sueño y los pensamientos,
entre el deseo de actuar y el miedo a perderlo todo. Empecé a ver la casa como un escenario. La mesa del comedor, antaño símbolo de convivencia, ahora parecía la pieza central de una obra de teatro, donde cada línea estaba ensayada para ocultar intenciones. Los pasillos resonaban en las conversaciones interrumpidas cuando aparecía. Incluso el simple acto de abrir un cajón parecía cargado de un significado oculto. Vivir allí era como caminar entre cortinas, sabiendo que tras ellas había ojos vigilantes, esperando mi siguiente movimiento. Y, sin embargo, también había una extraña esperanza. Una fuerza silenciosa que me recordaba que el poder no solo residía en lo que tramaban, sino en lo que yo ya sabía. La grabación no solo era la prueba de una conspiración, sino también una oportunidad para cambiar la narrativa. Este pensamiento me reconfortó, como un rayo de sol filtrándose por las rendijas de una ventana polvorienta. Era pequeño, pero suficiente para animarme. El contraste era constante. Por un lado, el miedo palpitante, como si cada rincón escondiera una emboscada. Por el otro, la certeza de que el destino aún no estaba escrito, y de que mi voz, incluso silenciada durante años, podía romper el silencio cuando quisiera. Este frágil equilibrio era lo que me impedía sucumbir a la desesperación. Caminaba sobre hilos invisibles, consciente de que cualquier desequilibrio podía revelarlo todo prematuramente. Y así, entre el calor de la esperanza y el frío de la incertidumbre, me di cuenta de que me acercaba cada vez más al momento en que caerían las máscaras. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero la sensación era clara. Algo grande se acercaba, como el sonido apagado de una tormenta que aún no ha roto el cielo, pero ya hace vibrar las ventanas. Las siguientes horas transcurrieron entre una extraña mezcla de vigilia y ensoñación. Recorrí la casa con paso ligero, como si cada suelo de madera delatara mi estado de alerta. La noche estaba densa de silencio, pero en mi interior había un zumbido constante, como si mi cuerpo no pudiera descansar. Sentía que el tiempo ya no fluía al mismo ritmo. Cada minuto parecía alargarse hacia algo que se acercaba lenta pero inevitablemente. Al abrir las cortinas, la luz de la luna se filtraba tímidamente, iluminando solo algunos puntos, dejando el resto sumido en la sombra. Fue en este contraste que me di cuenta de la similitud con mi propio momento. Una zona iluminada, donde la verdad ya se había revelado a través del audio, y vastas zonas de oscuridad, donde aún acechaban secretos aún mayores. Esta comprensión me hizo estremecer. No se trataba solo de lo que ya sabía, sino de lo que aún estaba por salir a la luz. La rutina parecía cargada de significados ocultos. El simple sonido de la llave girando en la puerta me hacía contener la respiración, como si cada vuelta fuera un ensayo para algo mayor. Las conversaciones en el pasillo, las puertas cerrándose demasiado rápido, las miradas de reojo cuando creían que no me daba cuenta, todo cobraba el peso de pistas. Era como si la casa se hubiera convertido en un juego de mesa, y yo fuera a la vez pieza y jugador. En ciertos momentos, la confianza emergía, firme y casi desafiante. Me sentía preparado, capaz de usar cada detalle a mi favor, como quien aprende a descifrar un lenguaje secreto. Pero la duda pronto se apoderó de mí, recordándome que cada paso en falso podía costarme caro. Esta oscilación era un juego cruel, la esperanza que se encendía como una vela, el miedo que apagaba la llama en un instante. Vivía entre estos extremos, sin alcanzar jamás el equilibrio. Lo más perturbador era la naturalidad con la que se movían, como si nada hubiera dicho en el audio. Las sonrisas fugaces, las preguntas triviales, la falsa preocupación por mi salud. Esta actuación diaria me hacía sentir como si estuviera atrapado en una obra, donde todos los actores conocían su papel, menos yo. Pero a diferencia de antes, ahora tenía el guión escondido en mi bolsillo, y eso lo cambió todo. Aún así, el peso era real. La sensación de llevar en el pecho una verdad que podía estallar en cualquier momento me consumía. Era como sostener un vaso lleno hasta el borde, sabiendo que un movimiento repentino lo derramaría todo. Y, sin embargo, no podía soltarlo. Tenía que aferrarme con fuerza hasta el momento oportuno, hasta que cada palabra grabada saliera a la luz para que todos la vieran. Esa noche, antes de cerrar los ojos, escuché el sonido del viento contra las ventanas. Era un sonido insistente, que parecía repetir una promesa silenciosa: nada permanece oculto para siempre. Sabía que la revelación se acercaba. No sabía cuándo ni cómo,
pero sentía en todo mi cuerpo que la línea que separaba el silencio de la exposición ya empezaba a deshilacharse. Y cuando se rompiera, nada volvería a ser igual. El amanecer llegó como un destello de luz que no había pedido, pero que me obligó a afrontar el peso de la realidad. El sol se filtraba por las cortinas y se extendía por el suelo de la sala, tiñendo la madera de vetas doradas. Era un contraste cruel, la suave belleza de la luz contra la crudeza de lo que llevaba dentro. Caminé despacio, sintiendo el frío bajo los pies, y noté que cada detalle a mi alrededor parecía más nítido, como si el mundo me dijera que ya no podía vivir a la sombra de la duda. El audio seguía guardado, intacto, listo para explotar cuando yo lo decidiera. Cada vez que recordaba las voces y las risas, era como si mi sangre latiera más rápido, recordándome que no era una víctima inmóvil. Estaba de pie, respirando, sosteniendo la verdad en mis manos. Y esta conciencia me transformó. Era como si hubiera atravesado un túnel oscuro, e incluso antes de llegar a la salida, ya podía oler la tierra húmeda después de la lluvia, una premonición de que algo nuevo estaba a punto de florecer. Había una dualidad dentro de mí difícil de explicar. Por un lado, la herida abierta, la cicatriz que aún sangraba, el recuerdo de haber sido traicionada por la misma persona que se suponía debía protegerme. Por otro, la fuerza que nacía de ese mismo dolor, una claridad que solo la pérdida absoluta puede ofrecer. Sabía que nunca volvería a ser la misma, y por mucho que doliera, también era liberador. Miré los retratos en la estantería. Cada sonrisa congelada parecía mirarme con ironía, como si albergara secretos que por fin había descubierto. Toqué los marcos y sentí el peso de los años, pero con él también la levedad de haber sobrevivido a cada golpe. La vida siempre me había puesto a prueba, y quizás esta era la prueba final, descubrir si tenía el coraje de transformar la humillación en revelación. Fue en ese momento que comprendí algo simple pero inmenso. La verdadera fuerza no reside en gritar con todas sus fuerzas, sino en saber cuándo revelar lo oculto. Y esta decisión silenciosa y calculada ya me proporcionó una sensación de dominio que jamás imaginaron que pudiera poseer. Quienes siguen este viaje lo sienten conmigo, paso a paso, como si estuvieran a mi lado, escuchando la misma respiración contenida antes de la tormenta. Por eso surge con tanta frecuencia la necesidad de dejar una huella, un gesto de apoyo, ya sea dando me gusta, comentando o permaneciendo suscrito. Porque cada interacción no es solo con mi historia, sino con todas las historias que comparten el mismo dolor y la misma llama de resistencia. Lo que nos espera no es solo venganza, es revelación. Y cuando llegue, no habrá velo capaz de ocultar la verdad. En ese momento, todos los que han caminado conmigo podrán decir que estuvieron presentes cuando la oscuridad dio paso a la luz. Y esta sensación de estar aquí, ahora, presenciando la transformación, es un privilegio que ninguna traición puede robar.